Buen día, profe. ¿Le puedo hacer una consulta? Un segundito que estoy cerrando la planilla de asistencia, por favor. Un segundito. Bueno, perfecto. Somos 90 en el grupo. Bien. Sí, ¿quién quería hablar? Buen día, profe. Le consulto. Sí. Para el eje 1.3, ¿seguimos manejando los mismos autores que, que se venía manejando hasta ahora? Tengo problemas con la plataforma, me dijeron que hoy me iban a arreglar y no pude ver más, si hay más textos ahí. No. Los que están habilitados en plataforma. Yo anoche ingresé y estaban todos ya, porque inclusive ya pedí, ya están habilitados los del eje 2, del eje 2 el 1.1 y el 1.2, entonces ya están todos habilitados. Yo anoche controlé eso. A lo mejor estás teniendo Perfecto, problemas profe. de ingresar vos, digamos. Sí. Gracias. Esa No, nada pues más. nada. Bien. Ok, ¿podemos comenzar? Voy a compartir pantalla con ustedes. Recuerden que la última vez que nos encontramos fue hace 15 días y habíamos quedado en el planteo inicial que hacían, teníamos que comenzar a ver el planteo inicial que hacían Garbarino y Macedo. Voy a compartir pantallas, a ver cómo nos va. En lo posible, vamos a trabajar de esta manera. Vamos a terminar el eje 1 y antes de iniciar el eje 2 vamos a hacer una pequeña actividad nuevamente en salas simultáneas. Le digo para que vaya teniendo en cuenta eso, ¿sí? Bueno, a ver cómo nos va con esto. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Ustedes me dicen cuando quieran que vaya, se necesita hacer una pregunta, van levantando la mano, van interrumpiendo, si no pueden levantar la mano, mostrar la manito, diríamos. Bueno, habíamos dicho la última vez que estuvimos juntos que en este punto, el eje, nosotros vemos una condensación de algunas teorías y de avances de investigaciones en sus momentos que plantean nuevamente una consideración de los principales conceptos. Fíjense que nosotros en la epistemología consideramos que los conceptos disponen a reconocer una situación o una problemática de los adolescentes, identificar esa problemática y intervenir en esa situación, ¿cierto? Es la importancia que le damos a las teorías. Las teorías como entender una realidad desde una mirada en particular. En este caso, nosotros nos posicionamos en la disciplina que nosotros estamos formando. Entonces, vamos estos 4 autores a trabajar en síntesis esas principales actualizaciones. Es importante entender esto porque cuando en situaciones de exámenes o en situaciones de estudio, muchos estudiantes dicen, profesora, pero yo no puedo memorizar todas las definiciones.
No es lo mismo comprender un concepto que memorizar una. O sea, ustedes tienen que poder conocer el concepto para poder, de alguna manera, a la hora de tener que intervenir en una situación con adolescentes. Entonces, de allí la importancia de respetar las estrategias, los recursos, las actividades desde el punto de vista de las diferentes teorías. Bueno, Mercedes y Héctor Gabarini ponen en su texto, ¿no es cierto? Los que leyeron ya texto en adolescencia van a poder seguir esta clase. Ellos plantean que la tarea de los adolescentes es crecer. Ellos inician haciendo nuevamente una diferenciación y complementación de esas dos ideas que ya manejamos en clases anteriores, como son el reconocimiento de la doble etimología de la palabra adolecer, que es tanto crecer y desarrollarse como adolecer o faltar, ¿sí? Y en función de crecer, ese crecimiento hay que entenderlo como de abandonar algo, entre comillas, viejo, para poder adoptar de alguna manera, construir de alguna manera nuevas maneras de ser y de estar en el mundo, ¿no? Entonces, por eso es que ellos dicen que el crecimiento consiste en abandonarse en el mundo. Esta también es la idea de transición que nosotros manejábamos en la clase anterior o en clases anteriores respecto de lo que son las adolescencias, ¿no? Bien. Este crecimiento, dicen los autores, implica un doble movimiento. Por lo tanto, ya entramos en lecturas complejas de estas problemáticas. Por un lado, implica pérdidas y decisiones. Nosotros cuando hablamos de pérdidas, ¿sí?, hablamos de pérdidas en particular de algunos aspectos de la infancia y en general de un mundo infantil perdido, ¿sí? Por ejemplo, en particular, ¿qué sería? En particular sería, por ejemplo, aspectos del cuerpo infantil perdido. Y en general, ¿qué sería? El mundo infantil perdido. Pero a cada pérdida, dice autores, merced a los procesos que realiza el adolescente, se producen nuevas adquisiciones. Entonces, pierdo aspectos de mi cuerpo de niño, adquiero aspectos del cuerpo de adulto. Ese sería sintéticamente el proceso y el trabajo que realiza el adolescente. Ahora, ¿por qué se genera angustia? A ver, ¿cómo ustedes pueden definir o qué nociones tienen o prenociones tienen sobre la angustia? Esto ya lo habrán visto en primer año. Es un tipo de sentimiento placentero, eso diría. Un sentimiento displacentero. A ver, Maxi, ¿cómo cambiaría cambiara el término sentimiento por estado? ¿En qué te cambiaría vos que yo hiciera esa modificación? Sentido, lo comprendo como un estado, justamente como algo efímero, que dura un corto lapso de tiempo. Un momento solamente, ese estado de angustia en este caso. A ver, ¿alguien quiere compartir?
Profesora, puede ser que esa angustia porque pierde la seguridad y la dependencia que tenía antes para con los padres y adquiere nueva Está bien responsabilidad. eso, Geraldine. Lo que estamos planteando es cómo entendemos el concepto ahora. Está bien lo que vos decís. Buen día. Otro que es Estado. Buen día, Compartimos los profesor. placenteros. A ver, sí, Como dijo, retomo lo que dijo Maxi y la aclaración, lo que usted le indicó de la palabra Estado. Podemos hablar de Estado porque está pasando el adolescente por una situación de confusión, porque vio que los autores también hablan de un devenir, por eso que está por venir, por lo desconocido, por lo que puede producir miedo, no saber, o en ese estado de confusión de que voy pero no vengo, como dice la autora, que hay pérdidas y adquisiciones. Al encontrarse en ese estado, en esa situación, hay un estado de confusión. bien, a ver. Eso es lo que puedo decir. Bien, yo acá no tengo pizarrón. Generalmente en las presencialidades yo en el pizarrón hago, digamos, mis machetes para ir contestando. Así que acá tengo un anotador para mis machetes. ¿Está bien? Está claro, sí, un segundito. Respondo, vamos a ir tomando lo que va aportando cada uno, entonces vamos enriqueciendo todo, ¿sí? Ya te doy la palabra. Rescato el desarrollo que hizo Laura. Lo único que yo quisiera advertir es sobre el uso del término devenir. El término devenir no es solamente el porvenir, porque pareciera que si decimos devenir como porvenir es que todavía no está. Y en realidad el adolescente lo que está haciendo es construyendo ya ese mundo, ¿sí? O sea, devenir quiere decir justamente eso, en construcción. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es una de las diferencias que hacemos. Otra de las cosas que me parece interesante retomar de acá lo que dijo Laura, es que cuando hablamos de sentimientos, los sentimientos pueden o no ser duraderos, pueden o no ser reconstruidos, ¿sí? Cuando hablamos de estado, estamos trabajando una complejidad, ¿sí?, que debe resolverse, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando en psicología usamos el término, ese es un grupo en estado de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿sí? En estado de vulnerabilidad. Quiere decir que es un grupo al cual se le diagnostica algún tipo de dificultades, o algunas dificultades, y que esas dificultades hay que trabajar para que superen ese estado de vulnerabilidad. Bueno, el adolescente hace eso. Durante toda la adolescencia, lo que hace es elaborar procesos o tramitar la angustia para poder construir una identidad adulta que sea independiente de ese estado adolescencial, ¿sí? O sea, durante toda la adolescencia se produce ese desprendimiento de los lazos infantiles. No crean que cumplo 13 años y ya me desprendí de los lazos infantiles. Recién cuando llego a la edad adulta termino de desprenderme de los lazos infantiles. Fíjense todo lo que implica el tránsito de la adolescencia, si vamos a hablar de transición, y que por qué hablamos de que genera angustia. La otra cuestión que está vinculada con la angustia, y ya te doy la palabra, María, no me olvidé de ti, es el estado de vaciedad. Cuando los sujetos perdemos algo, lo primero que sentimos es como que nos quedamos vacíos. Perdimos algo, es como que nos quedamos vacíos, se nos fue algo, se nos fue una parte, ¿sí? Esa vaciedad también es parte de la angustia.
A ver, Mariel. No, aportando, profe, o sea, usted preguntó qué sería la angustia. Más que un sentimiento, para mí sería como una sensación que uno va sintiendo, sería a esos cambios, cómo va produciendo esas sensaciones en el sujeto, que más que un sentimiento, o sea, a mi criterio. Claro, ahí tendríamos que hacer una advertencia, Mariel. Cuando hablamos de sensación, hablamos solamente de lo periférico en los sujetos, ¿no? Las sensaciones son periféricas, intervienen los sentidos, ¿sí? Mientras que acá estamos hablando de algo mucho más complejo, como es un estado o un sentimiento. Ustedes van a revisar entonces para la próxima clase que han trabajado de angustia en primer año en Psicología General, ¿sí? Que han trabajado de angustia en Evolutiva 1. Y los que Profe. ya han cursado profunda, ¿sí? Que han trabajado de angustia en profunda, ¿sí? Para poder hablar para poder aunar criterios sobre esto. Sí, Ana. Puede ser que tengan que ver también con el duelo que va pasando el adolescente, cómo va dejando todo. Sí, tiene que ver con eso. Lo que pasa es que todavía estamos definiendo qué es, ¿sí? Después vamos a ir definiendo, vamos a ir desarrollando el por qué se produce, ¿sí? Todavía estamos en el qué de la cuestión. No estamos muy errados en lo que estamos hablando, pero yo necesito que ustedes revisen estos conceptos de lo que han visto en otras cátedras, ¿sí? Está vinculado, ¿no es cierto?, con un malestar generalizado, con la irritabilidad generalizada que plantea el adolescente, con los duelos que se producen por las pérdidas, etcétera, etcétera. Todo eso está bien. Al estar vinculado con el proceso de los adolescentes, es algo que se estructura y desestructura permanentemente al plantearse, digamos, los momentos en los cuales el sujeto va trascendiendo esos momentos. Es decir, hay mucha oscilación en los modos de ser y de estar del adolescente, ¿no? Escuchamos y sabemos y vimos y vivimos que es tan fácil pasar de un momento de euforia a un momento de tristeza total. Y generalmente la angustia se vincula con la tristeza. Y la tristeza se vincula con el displacer y con la falta de conexión de conexión satisfactoria con el mundo externo, ¿sí? En esos momentos en que el sujeto no puede conectarse con el mundo externo, sobreviene la angustia, el dolor, la tristeza. Por ejemplo, cuando dicen, yo hablo y nadie me escucha. No importa si es cierto o no es cierto, porque eso nosotros lo planteamos en reuniones con adultos y dicen, no, a él no me le parece, o él no me cree, pero no es así. No importa, no estamos acá viendo si es verdad o no es verdad, estamos viendo qué es lo que vivencia el adolescente. No estamos juzgando moralmente al adolescente, ¿no? Entonces, esos momentos que dice, nadie me comprende, nadie me escucha, estoy solo en el mundo, todo está en mi contra, todo es una frustración tras otra frustración, esas expresiones están vinculadas con la angustia, esas expresiones están vinculadas con los lazos displacenteros, ¿no es cierto?, que puede construir el adolescente con el mundo. Bien, avancemos que se va a ir aclarando, dijo. El crecimiento de cualquier sujeto tiene un impacto en el mundo externo. Y básicamente en quienes primero va impactando en los grupos por cercanía, ¿sí? O sea, primero impacta en la familia, luego impacta en la escuela, impacta en el grupo de amigos, impacta en la sociedad en general. ¿No? Dicen los autores que nosotros celebramos y festejamos el crecimiento de los niños. O sea, cuando el bebé dice la primera palabra, cuando dice mamá, cuando dice papá, cuando dice abuela, cuando se sienta, cuando camina, cuando come solo, cuando puede controlar sus esfínteres, son todos
aspectos del crecimiento infantil que son celebrados y festejados. ¿Qué pasa? Dicen los autores, que cuando advertimos el crecimiento de ese niño que comienza a ser un puber, generalmente las celebraciones y los festejos decaen, ¿sí? Y allí es donde ellos plantean este concepto, ¿no es cierto?, de proceso bilateral, porque plantea que en los adultos que nos vinculamos con adolescentes, y ustedes lo van a hacer como psicopedagogos, se producen reviviscencias de nuestras propias adolescencias, de nuestros propios conflictos, de nuestras propias confusiones, de nuestra propia angustia, al momento en que nosotros fuimos adolescentes. Y surgen, obviamente, miedos en los adultos sobre las adolescencias de sus hijos. Miedos que están tenidos por las vivencias propias, que tampoco tenemos que valorar moralmente ni decir, no es así, son exagerados, no son exagerados. Es lo que los adultos vivencian. Y a partir de allí es que plantean que en ese proceso bilateral se producen dos tipos de tendencias. Son dos tipos que oscilan durante el proceso de crecimiento de los adolescentes. ¿Qué quiere decir que oscilan? Quiere decir que durante todo ese proceso de crecimiento del adolescente, adultos y adolescentes que pueden considerarse regresivas y acciones que pueden considerarse progresivas. Generalmente, frente al cambio que nos aparece como abrupto, pero que no lo es tal, nos aparece como abrupto de la adolescencia, la primera reacción, ¿sí?, es instalarse en una tendencia regresiva. Porque funciona en nosotros el miedo a lo desconocido, ¿sí? Y el miedo a lo desconocido hace que en primera instancia nos agarremos fuertemente de lo que tenemos y que es conocido. ¿Qué es lo que tiene y que es conocido? El puber y la infancia. ¿Qué es lo que tenemos los adultos como seguro y conocido de nuestros hijos? Y su infancia. El hijo niño al que yo crié, al que puedo conducir, al que puedo guiar, ¿sí?, el que depende de mí, al que tengo que soltar. Entonces allí aparece, digamos, esta necesidad, necesidad de una tendencia progresiva que permita que el otro, en este caso el adolescente, realice o elabore su proceso. Como los sujetos no somos iguales, estos procesos se dan de manera diferente. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Ana Sotelo, ¿tenés tu micrófono abierto? Ana, ¿tenés tu micrófono abierto? Decía, entonces, como somos todos diferentes, vamos a tener momentos en que las conductas del otro hagan que nosotros vayamos oscilando entre acciones que hacen a tendencias regresivas y acciones que hacen a tendencias progresivas. Bien, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe, ¿ese proceso bilateral se da tanto en los adolescentes como en los adultos? A ver, ¿qué quiere decir bilateral? De las dos partes, supuse yo. Entonces, claro, porque yo entendí como que era bilateral porque la conducta del adulto afectaba en ese proceso del adolescente. Por eso no pregunté, pero... Claro, pero eso hace a que sea un proceso bilateral, justamente eso. ¿Sí? Es decir, a ver, si por ejemplo,
Veamos una situación en la cual se produce la necesidad, ¿no es cierto?, del adolescente de tener su primer pareja, ¿sí? No, dejemos un poco otros ejemplos. De tener su primer pareja. ¿Qué conductas o actitudes o acciones del adolescente tendrían que ver con tendencias regresivas y cuáles tendrían que ver con tendencias progresivas? En ese ejemplo. La progresiva, la renovadora, sería aquello que busca fuera de su hogar, algo externo, algo nuevo, algo que no conoce en su pareja. Y la conservadora, quizás alguna característica que tenga de su familia, esa persona que le gusta, o así, supongo, en el caso de la pareja. Sí, puede ser, explicándolo un poquito más, en otro contexto puede ser. Porque eso de decir que tenga alguna característica de alguien de la familia es más... sí, explicándolo un poquito más puede ser. Bueno, tomemos eso que dice la compañera ustedes como lo que acontece en el adolescente. Ahora, ¿cómo impacta esa conducta en los adultos que están vinculados con ese adolescente? Por allí, los padres o el adulto que está vinculado con el adolescente puede decir, perfecto, salí, pero a la 1 tenés que estar acá. Entonces el adolescente dice, pero a la 1 recién empieza. Y el padre le dice, pero no, pero a la 1 ya es tarde, a la 1 tenés que estar acá. Ese padre, ¿qué está sosteniendo? La libertad de... Ese profesor, profesora, el padre está manteniendo la ley, los límites. Está sosteniendo, a ver, un modo de relacionarse con ese sujeto. ¿Cuál es el modo de relacionarse con ese sujeto? Eso es lo que está sosteniendo él. La dependencia, o sea, todavía dependés de mí, vos vas a venir a la hora que yo digo. ¿Sí? Esa es la dependencia. El tema de los límites ya vamos a hablar aparte. ¿Sí? Y pone ese horario en función de su realidad, porque es probable, hipoteticemos siempre porque no somos dueños de la verdad, es probable que ese adulto tenga miedo de lo que pueda ocurrirle a ese sujeto en los horarios nocturnos que él no maneja. Eso lo dicen los autores también, ¿no es cierto? Entonces, vemos que frente a una sola situación se producen de ambas partes, y eso contestando a quien preguntó si ocurre en adolescente y en adulto, que por eso es un proceso bilateral. ¿Sí? Bien, ya vamos a volver con una actividad sobre eso en breve, con una actividad en aula simultánea. Avancemos ahora. El otro concepto que manejan como concepto operativo de toda la problemática adolescencial, estos autores, es el conflicto edípico. Como se corresponden con el paradigma, o se van desde el paradigma psicoanalítico, toman a este conflicto como básico de la problemática de las adolescencias, ¿no? Quiere decir que durante toda la transición, durante todo el ciclo de adolescencia, ellos manejan la existencia de este conflicto. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta dos cuestiones acá. En primer lugar, ustedes tienen que tener muy en claro lo que han visto de conflicto edípico, para poder diferenciarlo de lo que vamos a ver acá en adolescencia. Muy claro, es decir, muy en claro. Porque nosotros vamos a ver qué pasa con el conflicto edípico, pero en la adolescencia, que es muy diferente a la infancia, y eso ustedes ya lo trabajaron en Evolutiva 1. Entonces nosotros planteamos, ¿de qué conflicto básico en las adolescencias nos está hablando los autores? Redición significa
es algo que ya se produjo, en este caso un conflicto que ya se produjo, y que al haberse elaborado en su momento, se pensó que está resuelto. Pero que activado por situaciones nuevas, en este caso la pubertad, y el ingreso a la etapa genital, se vuelve a instalar como conflicto a resolver. Pero como es una revisión, características particulares, ya no tienen las mismas características. Por eso, dicen los autores, la revisión significa que es una recreación de una situación arcaica. Recreación tiene ese prefijo re, que significa que no es lo mismo. No es lo mismo que la creación que fue en la infancia. En la infancia hubo un conflicto edípico creado por, sin que ver con ese mundo infantil, y ahora existe una recreación que tiene otras características. Hay un proceso que también está involucrado en esta cuestión de bilateralidad que veíamos hoy. Típico interactúan durante el adulto, se produce lo anterior. El adulto tiene miedo de lo que le pase